hermanos, esta enseñanza es una enseñanza clásica que es dada a todos los hijos de Dios. El propósito de la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Esta Iglesia cristiana es humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover la santidad verdadera en el corazón y la vida de sus creyentes. Hemos titulado esta enseñanza Coraza y blindaje del cristiano. Y hemos tomado del libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. No perdamos tiempo, vamos a nuestras sagradas escrituras, a Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y después estaremos explicando cada versículo. Pongan atención, queridos hermanos. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entramos en oración. Amado Señor y Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor, fruto de tu misericordia que es para con nosotros. Oh, gracias, Padre, por esta agua, Padre, temprana y tardía. Señor amado, Dios eterno, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Glorioso Dios, nos encomendamos a ti para que a través de lo que tú haces siempre, Señor, derramando misericordia y piedad para con nosotros, destapes ese velo, Padre, para poder entender tus sagradas escrituras, tu palabra revelada, Señor. Ese rema se haga presente en esta tu casa. Oh Dios maravilloso, así lo sea, Señor. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta enseñanza. El apóstol aquí, queridos hermanos, nos da un recorderis, podríamos decir, un recordatorio urgente de las condiciones solemnes bajo las cuales se vive y se desarrolla la vida cristiana. Y nos ubica en el verdadero campo donde se desarrolla nuestra vida espiritual, o sea, es el campo de batalla, porque no solo somos peregrinos, queridos hermanos, que estamos pasando por esta vida, sino somos soldados de Cristo. Al ser cristianos, somos verdaderos soldados de Cristo. No solo estamos en un país extranjero, queridos hermanos, sino estamos en tierra del enemigo, aunque la redención de Cristo es a su pueblo gratuita, es verdad, y plena. Sin embargo, queridos hermanos, entre el comienzo de la aplicación a nosotros y la consumación
hay un conflicto terrible y prolongado por el que tenemos que pasar obligatoriamente todos los cristianos. Y esa es una triste realidad. Para mantener la salvación, queridos hermanos, se necesita un gran esfuerzo. Aquí el apóstol Pablo nos advierte que los conflictos tienen que ver algo más que enemigos humanos, queridos hermanos. Los enemigos que tenemos que enfrentar son sobrenaturales, son espíritus, hermanos. Y por lo tanto, para luchar exitosamente contra ellos, necesitamos la fuerza sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que el cristiano pertenece tanto al reino espiritual como al natural. ¿Por qué? Porque tenemos la carne, que es natural, y espiritual, porque tenemos alma y el espíritu que le pertenecen a nuestro Dios. Y por eso tiene enemigos tanto espirituales como naturales, y por eso necesita esa fuerza espiritual además de física. Por lo tanto, el apóstol comienza aquí diciendo, y empezamos por el versículo 10, queridos hermanos. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra finalmente aquí, ¿qué quiere decir? Denota que el apóstol había llegado a su exhortación final, porque está hablando a los efesios en sus últimos capítulos. Por eso él les exhorta, es como cuando ya ha terminado de predicar, él les ruega, él les clama, y por eso él está dando estas armas a cada uno de los creyentes de Efesios. ¿Y por qué no ahora a la iglesia, a los creyentes de la iglesia, la misericordia de Dios que es infinita, darle estas armas, darles estos artículos espirituales que les sirven para continuar su vida espiritual? Entonces las palabras fortaleceos se vincula con el proceder inmediato y con lo que sigue ahora. Toda exhortación está dirigida a los esposos, esposas, hijas, trabajadores, jefes, y para que el cristiano las obedezca necesitan ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecemos en el Señor. Las palabras fortalecemos significa reunir fuerzas, queridos hermanos, para el conflicto. Y ser fuerte en el Señor significa que debemos buscar esas puertas, que es la única fuente donde podemos encontrarla. Es como, por ejemplo, querido hermano, usted si se amputa un dedo, si se corta, no sirve. O como cortar un pámpano cortado de la vid, se seca. Así un cristiano cuya comunión no está con el Señor o ha sido rota, se encuentra en una situación imponente. Ya no puede utilizar, está en un estado inútil. Y eso nosotros tenemos que evitar, queridos hermanos. Por eso dice el Señor, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, el poder que tiene Él, queridos hermanos. ¿Y a través de qué, queridos hermanos? ¿Qué es lo que estamos predicando? Del poder del Evangelio, que es poder de Dios para con los hombres aquí en la tierra. Por lo tanto, ser fuerte en el Señor significa, ante todo, asegurarse y mantener una relación práctica y activa y permanecer en constante comunión en el Señor, queridos hermanos. Eso es lo que se les suplica aquí. Constante comunicación con el Señor, no en teoría, sino en una experiencia real. Es profundamente importante que antes de proceder comprendamos la exhortación que hace Pablo, que se encuentra en el versículo 10, queridos hermanos. De lo contrario, no habrá fuerzas para la batalla. Sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Sed fuertes en
yo soy un pecador, yo no puedo dejarme, yo no puedo abandonar la gracia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? De toda gracia cristiana, ser fuerte en la gracia es saber y entender y aceptar que somos débiles al pecado. Es de vital importancia recordar que necesitamos siempre estar renovando nuestras fuerzas, queridos hermanos. Y coraje, con coraje, hermanos, porque esto es de decisión. Diariamente se fuerte en el Señor, busca su fuerza en cada comienzo de día que vayas a trabajar. En el momento que te quitas tú las cobijas, clama al Señor: gracias por darme esa oportunidad de poder adorarte en este día, y darle gracias al Señor. Miren Isaías capítulo 40, versículo 31. En Isaías 40:31, lo que nos dice el Señor, hermanos. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. ¿Sí ve? Y si queremos leer, dice un poco más, dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, queridos hermanos. Esas son las fuerzas que el Señor nos promete a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Esa es la fuerza que tiene que ser extraída del Señor. ¿Mediante qué? Actos de fe. Tenemos que llenarnos de esa palabra especial, hermanos, la fe, apropiándonos de su plenitud. Fuera de él, seguramente seremos derrotados. Continuemos, versículo número 11. La armadura de Dios dice: vestidos de toda armadura. Y a esto hemos titulado nosotros, por eso le hemos titulado coraza y blindaje del cristiano. ¿Sí se da cuenta? Entonces, la armadura es la coraza y el blindaje. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas. ¿De quién dice ahí, hermano? De la serpiente antigua, diablo, Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda. Entonces, queridos hermanos, nuestra primera necesidad es animarnos a resistir las tentaciones, confiando en la gracia todo suficiente de Dios. Porque nosotros no estamos confiando en un Dios que es de yeso o de madera. Tenemos un Dios vivo, gloria a Dios, un Dios que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, queridos hermanos. Nuestra primera necesidad es animarnos a resistir esas tentaciones. Se necesita urgentemente esa armadura. Usted no puede ir a una guerra sin un casco, queridos hermanos. Incluso para trabajar usted no puede ir sin las herramientas necesarias. Si hace un solazo, por lo menos usted busca un sombrero, algo que le cubra esas situaciones. Es lo mismo, queridos hermanos, cuando usted va a pelear esas batallas que están arriba en los cielos. Porque nuestros enemigos son espirituales. Necesita de armarse de todas estas cosas que Pablo ya nos está anticipando. Anticipaba a Efesios y hoy estamos hablando aquí, queridos hermanos. Entonces se necesita urgentemente esa armadura. Es imposible para nosotros resistir las artimañas del diablo a menos que aprovechemos estas provisiones que Dios ha hecho para permitirnos resistir. Observemos que se llama armadura de Dios. Así como la fuerza que necesitamos no proviene de nosotros mismos, como ya lo habíamos dicho, sino que debe ser suministrada por el Señor. De modo que nuestros medios de defensa no residen en nuestros propios poderes, o juventud, o belleza que tengamos, o nuestras facultades, o quizás somos inteligentes, sino son
solo a la medida en que Dios las activa. Se las llama la armadura de Dios, la coraza o el blindaje, queridos hermanos, como usted la quiera llamar, porque Él la proporciona y la otorga, queridos hermanos. La armadura se utiliza 3 veces en las epístolas de Pablo y creo que encontramos en ella una referencia a la Trinidad, o sea, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que la armadura, la justicia, usted encuentra en 2 de Corintios 6:7. Si podemos, la podemos ver en 2 de Corintios 6:7. Dice, habla de la justicia, dice ahí, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Se da cuenta, es como espadas peleando contra los espíritus. Y mira más particularmente en Cristo, en verdad y en justicia. Y la armadura de luz en Romanos 13:12 está hablando de una armadura de luz también, queridos hermanos, como adhiriendo a las cosas que Pablo ya estaba hablando en Efesios capítulo 6. Dice, vistámonos de las armas de la luz. Dice, la noche está avanzada. Es como que está avanzando la maldad en este mundo, queridos hermanos. Dice, la noche está avanzada. Y se acerca el día. ¿Qué quiere decir? Se acerca el día en que el Señor venga, santo Dios. Desechemos pues, dice, quitémonos, alejémonos, como usted quiera tomarlo, de las obras de las tinieblas. Y vistámonos que las armas de la luz, santo Dios, bendito sea el Señor. Más especialmente al Espíritu Santo es quien inmediatamente nos ilumina. Y la armadura de Dios, al Padre, quien es el proveedor. Por lo tanto, queridos hermanos, tomad la armadura de Dios para el fin de que podáis resistir las artimañas del diablo. No podemos hacer de frente si no estamos blindados o no tenemos esa coraza. Y si no hay éxito en resistir al diablo, si no se ejercitan nuestras gracias, no va a haber éxito, queridos hermanos. Versículo número 12, vamos rapidito ahí, queridos hermanos. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que es peor, queridos hermanos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo quisiera, queridos hermanos, que ustedes pudieran ver esas peleas que están dándose ahorita encima de nosotros, santo Dios. Que el Señor los reprenda a todo espíritu de maldad, contra las maldades espirituales en las alturas, dice en el versículo 12. Por eso la armadura de Dios, dicen las regiones celestiales, se da cuenta. Por eso la armadura de Dios es esencial. Esto se representa para enfatizar la terrible realidad del conflicto que tenemos. Entonces nosotros tenemos un conflicto grande, querido hermano. Esto se representa para enfatizar la terrible realidad. Y está Pablo diciendo, estamos en pelea, estamos en lucha. Esos enemigos buscan destruir la fe. El poquito que tenemos, queridos hermanos, buscan destruir la esperanza y producir desesperación. Buscan destruir la humildad y producir el orgullo, queridos hermanos. Buscan destruir la paz y producir amargura y malicia. Tenemos confianza en busca de destruir, poniéndonos celos a nuestras esposas.
o esposos, queridos hermanos, buscan impedir que disfrutemos las cosas celestiales. Su ataque no es contra el cuerpo, sino contra el alma. Por eso dice, estad firmes, queridos hermanos. En el versículo 13 dice, por tanto tomad la armadura, dice, de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí es la segunda vez que dice estar firmes, queridos hermanos. Este es el versículo, él simplemente declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual. Y de la coraza y el blindaje del cristiano, al igual que en el versículo 11 que ya habíamos visto. Es obligatorio tomar estas defensas porque nuestros enemigos sobrenaturales, queridos hermanos, porque no los podemos ver. ¿Cuándo les podemos ver, queridos hermanos? Cuando entramos en oración y el Señor nos revela. Pero el Señor es tan bueno con nosotros y misericordioso que no nos hace ver su fisonomía tan horrible que es, porque solo de vernos vamos a desmayar. Pero en su gracia y misericordia nos hace oler cuando esto pasa en el nombre de Jesús. Que el Señor nos reprenda. Quisiera, hermanos, que el Señor les dé esas experiencias, pero que está haciendo, y no lo hace para que tú te señorees, sino te hace para que hinques, pongas tu rodilla, clames al Señor y pidas auxilio. Señor, ayúdame, robustéceme, defiéndeme. Yo no sé quién me está atacando en este momento. Soy tu hijo, heme aquí, Señor, ayúdame. ¿Cuán necesario es esto, queridos hermanos? Es obligatorio tomar estas defensas porque nuestros enemigos son sobrenaturales, nos odian con un odio mortal, buscan destruirnos. Por lo tanto, apropiémonos de todas las defensas y armas adecuadas para poder rechazar los ataques. Habiendo hecho todo esto, dice, estar firmes. Quiere decir que nuestra mente no esté dudando en dos cosas: lo haré, no lo haré, que será bueno, no. Que nuestro sí sea un sí, nuestro no un no, porque eso es lo que le gusta al Señor. Firmes, queridos hermanos. Por eso esta es como la tercera vez que el Espíritu de Dios repite la palabra estar firmes. ¿Qué quiere decir? No avanzar, no correr de aquí para allá como un loco, querido hermano. Estar pues firmes es todo lo que Dios ha dicho que hagamos en nuestro conflicto con la serpiente antigua, diablo, Satanás. Otra vez que el Señor lo reprenda. Estar firmes, pues, o sea, estemos firmes en la gracia. Veamos en Romanos 5:2. Miren. Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, se da cuenta, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estemos firmes en la fe. En 2 Corintios 1:24, miremos. No es que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Estamos firmes en la libertad cristiana, porque somos cristianos. Al ser cristianos, queridos hermanos, andamos en libertad de gozo. ¿Quién es nuestro gozo? ¿Quién es el que nos da ese gozo, queridos
hermanos. Dios nos regala ese gozo. Andamos en felicidad, todo nos ayorna, todo es alegría, porque Dios vive con nosotros, queridos hermanos. Entonces, estemos firmes en la libertad cristiana. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos libres, hermanos. Estemos firmes en el Evangelio y en la unidad cristiana. Filipenses 1:27. Rapidito, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto quería Pablo cuando él iba a regresar a visitarlos a los de Filipos, en Filipenses. Y estamos firmes en el Señor. En Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, miren cómo amaba Pablo a sus siervos, a sus fieles. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, les decía él. Qué amor de este varón para con su pueblo. Él era el pastor, podríamos decir. También ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora bien, esto nos presenta las primeras 7 piezas de la armadura, queridos hermanos, del cristiano, que se menciona en este pasaje la palabra verdad. Pues antes que nada quiero abordar qué es lo que debemos ceñir, dice la palabra, porque dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. El cinturón de la verdad es el pectoral, o sea, es para el corazón. El yelmo para la cabeza, pero sirve ¿para qué sirve entonces el cinto? Sencillamente es el centro o motivo principal de nuestra actividad. ¿Y qué es eso? Obviamente es la mente, quiere decir. La mente es el motivo principal de las acciones. Primero el pensamiento y luego la ejecución. ¿Por qué dice esto Pablo al tratar este tema? Porque primero se piensa y después se actúa. Por eso dice. ¿Y cómo nos hace entender esto? Para hacernos entender un poquito más, dice en 1 de Pedro 1:13, él nos da una luz para poder entender esto. Dice: por tanto, dice, para que vean lo que es de los pensamientos, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Con qué se entiende? Con el cerebro. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos ayuda aquí: ceñid los lomos de vuestra mente, ceñid vuestros lomos con la verdad que leíamos. No se trata tanto de que abracemos la verdad, sino que la verdad nos abrace a nosotros. Por lo tanto, la referencia espiritual es a detener y regular los pensamientos de la mente. Ese es el deber de nosotros, regular los pensamientos de la mente. Si permitimos que nuestros pensamientos o imaginaciones, queridos hermanos, nos vuelvan locos, no tendremos comunión con Dios, porque el Señor es todo paz y armonía, queridos hermanos. Entonces, no son llevados nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios, porque estamos como vacas locas. No somos dóciles. ¿Se dan cuenta, hermanos? De lo contrario, el diablo pronto se apoderará de nosotros, controlará nuestros pensamientos, dominará nuestra
estas advertencias, queridos hermanos. El amor y a la sujeción a la palabra de Dios están pues firmes, teniendo vuestros lomos, tu mente ceñidos a la verdad. Es representada simbólicamente, queridos hermanos, como un cinturón, el cual protege el abdomen y el cual levanta nuestros vestidos para luchar efectivamente. Usted no va a poder luchar con los pantalones abajo, queridos hermanos. Si tiene algún problema, si alguien le quiere pegar, usted tiene que defenderse. Pero si este tipo le encuentra con los pantalones abajo, usted se va a caer. Y va a dejarse estropear, querido hermano, ni para correr. Entonces, ceñidos los pantalones, usted está presto para pelear, queridos hermanos. Ahora bien, esto nos sugiere la calidad y característica del adversario. Esto nos hace ver qué clase de adversario nosotros tenemos al frente, contra el cual estamos llamados a armarnos. Satanás es un mentiroso y solo podemos enfrentarlo con la verdad. Satanás prevalece sobre la ignorancia mediante la astucia o el engaño, queridos hermanos. Pero ustedes ya no son ignorantes, ustedes ya tienen el conocimiento. Pero no tienen el poder sobre aquellos cuyas mentes están reguladas. Eso tienen que entender ustedes. Satanás no tiene el poder contra las mentes que ya están reguladas por el poder de Dios. No puede. Por eso el cinturón de la verdad ocupa el primer lugar en las distintas piezas de la armadura. La verdad nos hará libres, dice su palabra. Versículo 14, continuemos, hermanos. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, otra vez, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, la segunda parte o pieza de la armadura del cristiano, se menciona en el versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar, observe la conexión que da a entender que existe la relación muy estrecha entre la mente ceñida con la verdad y un corazón protegido con la coraza de justicia. La coraza de justicia y el corazón y la verdad siempre van juntas, queridos hermanos. Están conectadas, pero aquí entre las dos primeras denota que están unidas inseparablemente. La verdad y la justicia siempre usted las encontrará juntas. Si usted lee las Sagradas Escrituras, hermanos, siempre va a encontrar la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Si queremos resistir los ataques de Satanás, tenemos que apoderarnos o hacernos dueños de lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:8. Eso es lo que debemos hacer. En Primera de Tesalonicenses 5:8 hay un consejo que nos da a los cristianos. Dice: nosotros, los del día. ¿Por qué somos nosotros los del día? Porque no andamos en la oscuridad, estamos a la luz de la aurora de la mañana. Cristo es la luz para nosotros. Seamos sobrios, por lo tanto vestidos, dice, con la coraza de la fe y del amor. Habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que apoderarnos de esta hermosa palabra de Primera de Tesalonicenses 5:8, además de uno de los versículos de nuestro texto base que ya hemos visto, el 6:14, queridos hermanos. La justicia práctica, como la encontramos en Apocalipsis también, en el 19:8. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quisiéramos nosotros, queridos hermanos, estar vestidos de lino fino y blanco para recibir
al Señor. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esta segunda pieza de la armadura, como ha dicho, está inseparablemente conectada al cinto de la verdad, porque la sinceridad de mente y la santidad de corazón son juntas, queridos hermanos. ¿Cómo va a ser una persona mala y tener una persona buena con sentimientos nobles, va a desear la maldad de los que ama? Es imposible, ¿verdad? No se puede. En vano pretender lo primero sin falta de lo segundo, donde no hay genuina sinceridad de mente y no hay sinceridad de corazón, queridos hermanos. ¿Cómo vamos a tratar a esas personas? ¿O cómo seremos engañados, digamos, hermanos? Porque las personas malas parecen que nos aman, parecen que nos quieren, parecen personas amables, pero son lobos vestidos de ovejas, queridos hermanos. Ponernos la coraza de justicia significa mantener el poder de la santidad sobre nuestros defectos y nuestra conciencia. Un versículo que nos ayuda a entender esto es en Hechos 24:16. En Hechos 24:16 dice: en esto procuro tener siempre, mire lo que hacía Pablo, tener una conciencia libre de ofensa para con Dios y con los hombres, dice. Así tenemos una ilustración, queridos hermanos, de un hombre como era Pablo, que toma para sí y se pone la coraza de justicia. Pablo se esforzó por mantener una buena conciencia tanto hacia Dios y hacia los hombres, y eso requiere, queridos hermanos, diligencia, esfuerzo diario y persistencia. Ahora bien, la coraza de justicia sirve para resistir las tentaciones de Satanás, la impiedad, el cinturón de la verdad para hacer frente a las malas sugerencias de Satanás. ¿Qué hace Satanás, queridos hermanos? Contaminar nuestra mente. De eso tenemos que defendernos. Versículo 15, hermano, avancemos. Dice: el calzado del Evangelio de la paz, pasando a la tercera pieza de la armadura, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta quizás es la más difícil de entender y definir de las 7 piezas de la armadura, y sin embargo, si nos aferramos al primer pensamiento, que el Espíritu Santo es el que está usando una figura aquí retórica, por cierto, aquí los pies llevan al cuerpo de un lugar a otro, es verdad, y la voluntad es la que dirige las actividades de las almas. Lo que decide la voluntad es lo que hacemos ahora. La voluntad debe ser regulada por la paz del Evangelio. La voluntad de nosotros, queridos hermanos, tiene que estar regulada por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos está dando a nosotros a cada momento órdenes de un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque del Evangelio emanan ríos de agua viva que purifican nuestras almas. ¿Para qué? Para encontrar la gracia de Dios. Y cuando encontramos la gracia de Dios, somos tan humildes, tan nobles y tan sinceros, hermanos, que estamos viviendo nuestra segunda inocencia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ayorna nuestras vidas, queridos hermanos. Entonces, reconciliarnos con Dios y tener una buena voluntad para con nuestros semejantes, el Evangelio es el medio y el instrumento que Dios utiliza. Miremos cómo Isaías 52:7 nos aclara este panorama, queridos hermanos. Isaías 52:7 dice, hermanos: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas, dice, las alegres nuevas, dice.
de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, querido hermano, lo que nos dice Isaías? ¡Qué hermoso! Dice, sobre los montes los pies que traen alegres nuevas. El Evangelio no es solo un mensaje, queridos hermanos, eso es lo que quiere decir, de buenas nuevas, sino es un mandamiento divino y una regla de conducta del cristiano verdadero. Son leyes compiladas que no están dadas a la fuerza como órdenes, sino son como cosas que entran en nuestro corazón, porque esas son las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios desde adentro, queridos hermanos, transformando nuestras vidas y nuestras mentes, queridos hermanos. En 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mire, esto es de ponerse a pensar. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que debería ser que nunca pase esto, ni al principio ni al final, que venga el juicio primero a los de la iglesia. Si eso pasa, ¿cómo será contra los que no conocen a Cristo, hermanos? Muy doloroso, queridos hermanos, y eso tiene que llevarnos a nosotros a llenarnos de pavor, queridos hermanos. Por lo tanto, esta tercera pieza de la armadura es para fortalecer la voluntad contra las tentaciones de Satanás, la obstinación, la desobediencia, y esto mediante la sujeción del Evangelio. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, otra vez la fe, cuán importante es en el cristianismo. La mente, el corazón, la voluntad, ahí tiene al hombre interior completo. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con la cual podéis apagar todos los dardos del impío, de los malos. Es esencial que tomemos el escudo de la fe, porque en Hebreos 11:6 dice, ¿qué dice en Hebreos 11:6? Por favor, miren. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Incluso si tuviéramos sinceridad, amor, una voluntad flexible, si no podríamos agradarle, por tanto, sobre todo tomar el escudo de la fe está en todo, queridos hermanos. Tan importante es la fe para el cristiano, queridos hermanos, que nosotros no podemos crearla. Cristo nos da. Por eso es que tenemos que clamar y decirle, Señor, regálame ese obsequio tan grande para nosotros que es la fe. Aumenta mi fe. Si tenemos algo, pidámosle que nos aumente la fe. Toda victoria se atribuye a la fe, sobre todo no es mediante la coraza o el yelmo o la espada, queridos hermanos, de lo que estamos viendo, sino mediante el escudo de la fe, que podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pero ¿cuándo? Veamos algunos cuantos, hermano. Perdón. ¿Cuándo podemos apagar los dardos del maligno? ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando una inundación de depresión o desánimo, sintiéndose como una negra nube a nuestro alrededor, ahí. Cuando una cosa relativamente insignificante se hace grandísima, increíblemente, hermanos, se agranda. Cuando hay una
están para hablar con alguien de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y usted no puede, hay algo que está interrumpiendo. Ahí es cuando tenemos que clamar por fe. Cuando hay una oposición en contra de un sentido en el que Dios quiere que hagas algo o que sigas algo, y hay un obstáculo, querido hermano, aquí es cuando tenemos que ponernos el escudo de la fe, queridos hermanos. Cuando en un sentido de pánico o impotencia se presenta, hay algo que se presenta en tu vida y tienes pánico, miedo, ahí tienes que coger el escudo de la fe, cubrirte con el escudo de la fe. Tenemos que entender, queridos hermanos, que hay un odio intenso de Satanás otra vez contra el Hijo de Dios, y los que creemos en el Hijo de Dios nos declaramos prácticamente enemigos de Satanás. La ausencia misma de sus tentaciones es inflamar las pasiones y angustiar nuestras conciencias. Ese es el trabajo del enemigo. Su objetivo es encender la codicia, excitar la ambición mundana, encender nuestra lujuria. Si no se apagan estos dardos, queridos hermanos, si las tentaciones de Satanás siguen hasta el final, nos llevarán al lago de fuego. Versículo 17, sigamos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esta es la quinta pieza de la armadura del cristiano. Veamos un versículo interesante que nos da luz para entender esto. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice: pero nosotros que somos de día, como ya leímos anteriormente, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de la fe y de amor, con esperanza de la salvación como yelmo. Habla del yelmo de la salvación en conexión con la esperanza de salvación. El yelmo de la salvación nos protege en contra del desánimo, en contra de los deseos de rendirse. No, esto es demasiado para mí. Este jefe a mí me tiene mal y yo voy a tener que irme. Pero si no estamos con ese yelmo, queridos hermanos, vamos a rendirnos. Ahí viene el desánimo, queridos hermanos. Entonces el yelmo de la salvación en conexión con la esperanza de la salvación, esto nos protege contra el desánimo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en nuestros corazones? Tenemos que tener la seguridad que Dios triunfará. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿quién contra el amo y Señor? Dios nuestro Señor, que es Rey de los Espíritus. ¿Quién nos va a hacer daño? Santo Dios, nadie, hermanos. Una de las armas más efectivas de Satanás en contra de los cristianos es el desánimo. Ahí estamos agachados, con la cabeza baja, venimos a la iglesia, ¿será? ¿Qué pasará? Eso es lo que quiere el enemigo. Tener una iglesia desanimada, queridos hermanos. Por eso es que cuando nosotros tenemos que venir, hoy me voy a regalar al Señor 2 horitas para estar en paz con el Señor. Yo me voy a gozar en la palabra del Señor. A ver qué es lo que hay para mí en esta tarde. Y salir gozosos con la palabra de Dios. Porque aquí damos palabra de Dios, doctrina sana. No estamos metiendo cosas o doctrinas diabólicas. No estamos hablando el evangelio, que es poder de Dios para la salvación de sus almas, queridos hermanos. Cuando estemos debidamente ocupados con el yelmo de la salvación, es difícil que caigamos en el desánimo, queridos hermanos. En el mundo a menudo busca arrojar nubes de tristeza sobre el alma y producir ansiedad en el futuro.
El abatamiento es una de sus armas favoritas porque sabe bien que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que les decía anteriormente. Veamos Nehemías, el profeta Nehemías 8:10. Mire lo que dice. El gozo de la juventud, dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Como que nos hace jóvenes, queridos hermanos. Dice, luego dijo, ir, comer grosuras, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada, preparando porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, queridos hermanos. La alegría de Él es su fuerza. Él nos protege. Él estando alegre os cuida, queridos hermanos. He ahí sus frecuentes esfuerzos por desanimar al espíritu. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios, Dios ha provisto a su pueblo de las armas ofensivas y defensivas. En 2 Corintios 7:1, nos da el pensamiento, dice: así que, amados todos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es el lado activo y agresivo de la guerra espiritual. No solo debemos resistir a nuestras concupiscencias, sino también dominarlas. Es significativo notar cuando tarde se menciona esta lista, la espada, porque ahorita estamos viendo la última parte, como que el Evangelio debería ser primero. No, queridos hermanos, porque primero tenemos que prepararnos para tratar la palabra de Dios. Primero que tenemos conocer el territorio, conocer al enemigo, conocernos nosotros mismos, queridos hermanos. Algunos han pensado que debería haber sido primero tratar esto, la palabra de Dios primero, pero no, porque creo que hay una doble razón. Primero, porque todas las demás gracias o armas que se han mencionado son necesarias para el buen uso de la palabra, queridos hermanos. Si no hay una mente sincera o un corazón santo, solo manejaremos la palabra de manera deshonesta, de acuerdo a las conveniencias, como se hace ahora. ¿Qué se hace ahora en las iglesias ahora? Me has robado los diezmos del alfolí, haciendo sentir al pueblo que no diezma, haciendo sentir al pueblo que ha robado los diezmos. Eso hacen ahora, para que el pueblo entonces tenga ese sentimiento de culpa y se eche la mano al bolsillo y ponga dinero. Eso hace, de acuerdo a las conveniencias, de una manera deshonesta. Si no hay una justicia práctica, entonces solo estaremos manejando la palabra teóricamente. Si no hay una fe o una esperanza, solo haremos un mal uso de ellas, de la palabra de Dios. Todas las armas cristianas que figurativamente se contemplan bajo las otras piezas de la armadura deben estar en ejercicio antes que podamos manejar provechosamente la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que después haya puesto. Es que no, el Espíritu Santo no hace las cosas de gana. En segundo lugar, nos enseña que incluso cuando el cristiano ha alcanzado el punto más alto posible en su vida, todavía necesita de la palabra, queridos hermanos. Imagínense Cristo cuando fue tentado por el diablo, Satanás. Él no dijo, queridos hermanos, yo soy el Hijo de Dios, voy a estar sentado a la derecha del Padre. No dijo eso. Dijo, escrito está. Santo Dios, es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuán necesario es entender y utilizar la palabra de Dios.
Incluso el Hijo de Dios utilizó la palabra de Dios y nosotros tenemos la palabra de Dios, queridos hermanos. Sus pies calzados con el calzado de la preparación del Evangelio de la paz y tomando para sí el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todavía se necesita palabra. La palabra de Dios se llama aquí la espada del Espíritu Santo, porque es el autor, el intérprete y el aplicador de ella. Él es el único que puede darle poder sobre nosotros. Podemos manipular la palabra, meditar en ella, orar. La Biblia no tiene ningún efecto sobre nosotros a menos que el Espíritu Santo aplique. Él hace cobrar vida en nosotros la palabra, hermano. Para nosotros nos equipa con la confianza correcta de la espada en el tiempo correcto. Cada palabra viene en el tiempo correcto para cada uno, queridos hermanos. Versículo último y 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué está pidiendo aquí? Oración, queridos hermanos. Simple y llanamente oración. Utilizar cualquier tipo de oración en el que podamos pensar y en todo tiempo, queridos hermanos. Grupo de oración, oración individual, oración en silencio, oración clamando, oración mientras caminamos, oración mientras trabajamos, oración de rodillas, oración elocuente, oración gimiendo, oración constante, oración ferviente. Solo ore, querido hermano, converse con su Padre Celestial. ¿Y qué quiere decir para todos los santos? Es que podamos estar, nosotros podemos estar en batallas espirituales, no solamente por parte nuestra, sino por parte de otros. Un buen soldado de Cristo no está preocupado por su seguridad. Tenemos que sentir un instinto de proteger y hacer guerra a favor de los demás. Por eso dice, orar por todos los santos, hacer guerra en favor de los demás, queridos hermanos. Como ven, hermanos, entramos en un campo de la intercesión. Pero eso es otra página, queridos hermanos, que los cristianos deben interesarse con responsabilidad como embajadores del Evangelio. Hemos visto la coraza, el blindaje o la armadura de Dios. Que el Señor los bendiga. Recuerden Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar.